Bendiciones, el Señor les bendiga. En esta hora vamos a estar hablando de lo que es la forma en la que el Señor usa para comunicarse con el hombre, ya sea que le sirvamos o aún incluso cuando no le servimos, Dios siempre está tratando de comunicarse con nosotros. Entonces la primera forma en la que Dios usa y la forma más directa que Él usa para hablarnos es su propia palabra. En este caso, la Biblia. La Biblia es las leyes, las instrucciones eh, de Dios. Y Dios está comprometido con su palabra. La palabra de aún del ser humano está supuesta a tener, si se puede decir, fidelidad, debe de tener peso, ¿verdad? Cuando nosotros prometemos o decimos que vamos a hacer algo, debemos de tratar de cumplir porque luego la gente pues no puede confiar en nosotros, ¿verdad? Perdemos credibilidad. Ya la gente va a decir, si sale, si lo dijo esta persona, básicamente no nos creen y como que nos pierden la confianza cuando no cumplimos. Entonces la palabra misma nos dice que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe ser no. Entonces, cuanto más Dios, que es un Dios serio, que es un Dios real, verdadero, se toma su propia palabra en serio. Entonces, cuando Él promete o dice algo, ya sea en su palabra, directamente o por medio de alguien, es confiable, ¿verdad? Debemos de saber que si Él lo dijo, Él lo cumplirá, Él hará como Él ha prometido. Entonces en Eclesiastés 5 del 5 al 6 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No quería decir eso. Lo que dije, si hacemos esto, vamos a decir, la palabra misma nos pone un ejemplo. Yo no quise decir eso. Vamos a decir, yo digo algo, prometo algo, pero luego me retracto y dije, no, yo dije eso, pero no era eso lo que quería decir. Entonces dice la misma palabra que no debemos de hacer así porque Dios se enoja. Dice la palabra, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. O sea que el Señor no se agrada de que nosotros prometamos, de que digamos que vamos a hacer algo y luego nos retractemos o digamos o no lo hagamos. Básicamente, si no hacemos lo que prometimos, podemos desagradar a Dios. Mateo 5:37 dice, pero eh, nuestro hablarse así o no, por lo que es más de esto, el mal procede. O sea que si decimos más, vamos a decir que sí o no, si ya sea una situación que medita o requiere que digamos un sí o un no, es prudente que nos quedemos ahí y que no digamos más de lo que tenemos que decir. Si es un sí, digamos sí, si es un no, no. En Isaías 45:23 dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Esto es uno de los muchos ejemplos que el Señor usa en su propia palabra para básicamente él se compromete él mismo y él jura por él mismo porque no hay nadie más grande que él. Y es la seriedad que Dios tiene con su propia palabra. Entonces que la palabra de Dios es verdadera y nosotros podemos confiar en ella y toda la palabra está escrita para que todo ser humano que quiera saber cómo agradar a Dios, para saber cómo piensa Dios, para saber qué es lo que Dios quiere para ellos y
o lo que va a acontecer, vamos a decir, en el futuro, todo está en la palabra de Dios. Entonces es la forma más clara, más exacta. Todo lo que está escrito ahí es verdad, es verdadero y podemos confiar en todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, por medio de las palabras se nos son revelados secretos por medio del Espíritu Santo. Cuando escudriñamos y buscamos la palabra, hay más de lo que aparentemente hay. Otra forma en la que Dios usa para comunicarse con nosotros es por medio de la oración. Mientras nosotros estamos hablando con Dios, que eso es la oración, es orar, eh, orar, conversar con Dios. Si nosotros nos tomamos el tiempo, Dios también nos habla y nos responde. Aún a veces puede ser que nos arrodillamos antes de orar y ya Dios empieza a hablarnos. Esto sucede cuando estamos, no, básicamente tenemos el oído abierto, despierto. Um, pero es una de las formas que también Él usa es la oración. Mientras la hablamos a Él, Él también nos responde y nos habla a nosotros. Cuando tenemos una relación con Dios, Él nos habla frecuentemente. Entonces, si nosotros hablamos con Él todos los días Dios puede hablar con nosotros, se puede comunicar, ya sea por la palabra, ya sea por medio de alguien. A veces tenemos preguntas, ¿verdad? Y Él puede darnos las respuestas a través de su propia palabra cuando nos arrodillamos a orar, o por medio de alguna persona, ya sea algún profeta, alguna persona que Él use, aún incluso personas que no le sirven. Dios puede usar su boca para darnos un mensaje, para hablarnos. Entonces Dios siempre está buscando la forma de comunicarse con nosotros. Entonces, si Él lo desea, también podemos escuchar su voz audible. Hay muchos testimonios de personas que pueden escuchar la voz de Dios audible, pero la voz de Dios, cuando tenemos una relación con Él, es dentro de nosotros, es como si fuera, de la única forma que yo pudiera explicarlo, sería como si fuera un pensamiento, pero que no es mío. ¿Verdad? Es una voz como dentro de mí, pero que no es mía. A veces es una voz que es fuerte, ¿verdad? A veces es una voz que puede ser, eh, sí se puede decir, como un poquito débil, como un poquito baja, ¿verdad? Que es como que a veces no se puede percibir bien. Esto usualmente sucede cuando nosotros estamos, vamos a decir, muy cargados, quizás que no estamos, eh, o no hemos estado quizás teniendo la comunión o la comunicación con Dios que deberíamos. Pero siempre el Señor está hablándonos. Entonces Dios usa nuestra conciencia también para hablarnos, para dejarnos saber lo que está bien o está mal. Dios también usa los sueños para hablarnos, ya sea que nos dé sueños sobre lo que va a acontecer o lo que ya está aconteciendo alrededor nuestro, en nuestra vida, que quizás no sabemos exactamente qué está pasando. Ya puede ser en la vida de otra persona, eh, pero siempre Dios puede usar nuestros sueños para hablarnos, y muchas veces es porque quizás en el día estamos muy afanados, y no podemos escuchar su voz, simplemente porque a Él le place darnos sueños, y hablarnos a través de ellos. Dios también puede usar su propia voz en los sueños y su propia persona, aunque quizás no le veamos su rostro. eh, También Él puede aparecerse en nuestro sueño y nos puede hablar con su propia voz. Podemos escuchar su voz en sueños. Am, o puede usar otra persona, como vamos a decir el físico de alguien que conocemos, para darnos un mensaje, pero es Él quien nos habla a través de esa persona, que también pasa. Dios siempre, otra vez, va a buscar la forma de hablarnos. Dios usa, como mencioné anteriormente, aún personas
que no le sirven a él. Él puede usar sus bocas. Yo he tenido esa experiencia de personas que así de la nada, y yo sé cuándo es el Señor eh, que me está hablando a través de una persona, aunque no conozca de Dios, aunque no le sirva. Quizás en algún tiempo le sirvieron, no lo sé, pero Dios también puede hacer eso. Am, y sobre todo el que le busca de corazón al Señor siempre lo va a encontrar, y siempre Dios le va a hablar y va a buscar la forma de responder, ¿verdad? Lo que sea que queramos saber. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que uno no sabe. Entonces, Dios siempre se está comunicando. Si le hablamos todos los días podemos recibir de, de una de estas formas. A veces sentimos como que Dios no está, que no nos está hablando y queremos escucharlo, pero Dios siempre está hablando. Lo que pasa es que a veces no le estamos escuchando, o dejamos o pasamos por desapercibidos esos mensajitos que Él nos envía. Aún incluso a mí me ha pasado que a veces buscando en mi página he encontrado respuestas de cosas, pensamientos o algo que le dije al Señor, y me he topado por medio de su palabra. Si llega, vamos a decir, la noche, la estoy leyendo a cualquier hora, o si había tenido una pregunta, ha enviado personas a veces donde estoy. Dios siempre, siempre busca la forma de comunicarse con nosotros. Lo que tenemos que hacer es tener el oído abierto y recibir y creer lo que Él nos dé, especialmente si es a través de su palabra, de la Biblia, que es lo más seguro que nosotros tenemos. Y espero que esto les ayude, les bendiga. Y Dios está más interesado en que nosotros seamos los que am, le busquemos, ¿verdad? Él comunicarse con nosotros. Él quiere más comunicarse con nosotros que nosotros mismos con Él. Y Dios siempre está buscando al ser humano. Y es todo lo que tengo para ustedes. El Señor les bendiga. Amén.